Bienvenidas, bienvenidos. Como ustedes ya saben, esto es Conexionistas y estamos en una emisión más en la cual vamos a hablar sobre política y el panorama electoral en base a las ciencias del comportamiento. Ya recordarán, está Fernando Zúñiga Massieu con nosotros, él es consultor político especializado y ya platicamos de él sobre este tipo de temas, ¿no? Hablamos sobre política vista desde el liderazgo hace pues, más o menos un año fue, ¿verdad, Fernando? Pero Así pues es. está de nuevo con nosotros y vamos a seguir hablando de estos temas electorales que pues tan en boga están ahorita, sin embargo, tan importantes que son para el futuro, para nuestro futuro, para el futuro de nuestros hijos. Edgar, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigas, amigos de Conexionistas? Un gusto estar con ustedes de nuevo y un gustazo que Fernando nos acompañe porque ahora, Armando, que decías que hace un año, me parece que Fernando, ahora que empiecen estos temas, no podemos perdonarnos que pasen Sí. otro año hasta volver a hablar con él. Hay que hablar contigo, Fernando, más seguido, porque el tema que vamos a hablarles hoy, amigas y amigos de Conexionistas, me parece que es un tema obligado. Se han hablado y se seguirán hablando en las campañas de si hacen, si deshacen, en México, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde se lleven elecciones a cabo. Y siempre se aborda este tema del contenido de la campaña en sí mismo, de si ganó puntos, de si las encuestas los tienen a sus preferidos por arriba, por debajo, de si hay un evento que cambie la constancia. Pero la verdad es que pocas veces hablamos de la conducta, ¿no? De ese electorado que está ahí, que reacciona o que no reacciona y que hoy no es ningún secreto decirle, y es más, es hasta trillado decirles que pues enfrentamos elecciones en países que están, ¿no?, diametralmente divididos. Y esa división que parece que llegó para quedarse y que genera conductas. Y Fernando nos viene justamente a ilustrar qué pasa, ¿no?, desde su perspectiva de las ciencias del comportamiento, con esta conducta de masa que se inclina hacia un lugar, hacia otro lugar, y me parece que eso es obligado. Y gracias, Fernando, que estés con nosotros aquí. Y pues bueno, no te quito más tiempo, Fernando. ¿Qué es lo que estás viendo desde las ciencias del comportamiento? Pensemos, ¿no?, en el proceso electoral mexicano. Claro que sí. Oye, pues antes que nada, muchas gracias, Edgar, Armando, por la invitación. Un año después, pero bueno, eso ahora sí que habla bien. Gracias, felicidades por el éxito. Ya hay varios años con el programa, entonces, eh, pues muchas gracias por la Gracias. invitación y gracias a quien nos escucha, ¿no? Que cada día son más. Sí, así es. Yo creo que es un buen momento, ¿no? Para hablar del tema electoral. Ahorita que terminaron las precampañas, hay un estado aquí pues que no muy claro, ¿no? La gente no tiene muy claro qué pasa este mes hasta febrero 29. Si hay campañas, si no, si. Entonces, pues creo que es un buen momento para evaluar qué es lo que ha estado pasando, digamos, qué se ha hecho bien, qué se ha hecho mal, dirían los clásicos el gol, error y figura de las campañas políticas y bueno, desde la perspectiva, como bien lo señalan, del comportamiento. Yo creo que si entendemos cómo funciona la conducta humana, pues nos da otra perspectiva de qué se puede hacer, qué se puede cambiar y qué se puede mejorar en una campaña, ¿no? En un proceso electoral. Entonces, mira, yo te diría, yo tengo una metodología en donde divido las campañas en los tres elementos básicos de la comunicación, ¿no? Y estos tres elementos, pues, están afectados por el tema de las ciencias del comportamiento. El primero sería pues el emisor, ¿no? O sea, en este caso el candidato. Posteriormente está una audiencia, que serían los electores, y finalmente el mensaje, ¿no? Esas tres componentes es como yo he encontrado que es más sencillo trabajar este tema. Entonces, si empezamos por el tema del emisor, que en este caso son los candidatos, bueno, pues digo, hay tres, ¿no? Que prácticamente son dos, uno no ha arrancado, uno nadie lo conoce, no sabemos qué va a pasar, qué va a decir, nada. Entonces, no hay mucho ahorita que decir. Sin embargo, los otros dos, que son Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, desde el lado digamos, de la conducta, podemos hacer, ahí en donde trabajo hacemos, lo primero es, bueno, quiénes somos y quién es eh, nuestra posición. Y hacemos un perfil psicológico literal del personaje político. Y aquí te diría que
habiendo hecho este perfil, Xóchitl es mucho más fácil que conecte con la gente. Sin embargo, pues no se está reflejando así, ¿no? No quiere decir que Claudia sea una mala candidata, simplemente nosotros lo que hacemos después de este análisis es llegar a tres conclusiones, ¿no? Tres conclusiones de un tema que se llama el estatus perdurable, que es cuando yo llego a alguna posición y permanezco en él, eh, las tres características principales de este son eh, la honestidad, la calidez y la competencia. Esas son las tres conclusiones a las que hemos llegado. Es decir, qué tanto conecta el candidato con la gente a través de la empatía, la calidez, qué tan honesto se percibe. Y esto no quiere decir robar y eso. Hablamos de qué tan congruente es la persona, qué tanto le cree la gente al candidato, porque se presenta como alguien pues congruente eso, que no está estudiado, que no está jugando un personaje, que no está tratando de agradar, likes, todo este rollo. Y para esto los chavos tienen un radar muy preciso, ¿no? Luego, si tú puedes a tu candidata hacer memes y retos y cosas en TikTok, híjole, como que no, se pierde un poco en esta parte de la honestidad. Y finalmente la competencia es qué tanto se percibe que el candidato sea competente en sus tareas, ¿no? Entonces, en estos tres sentidos, yo te diría que Xochitl lleva una ventaja un poco, no muy amplia, sin embargo, pues no se está reflejando. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta elección? Y lo que la hace diferente, que la gente ni siquiera está pensando tanto en estos candidatos. Hay un tercer factor que todos sabemos que es el factor López Obrador, ¿no? Entonces la gente está tomando en cuenta las encuestas, los resultados de la elección en base a me cae bien o me cae mal López Obrador, le creo o no le creo, es honesto, o sea, ni Muy siquiera cierto eso. nos estamos enfocando en los candidatos, ¿no? Y creo que aquí la primera reflexión sería el tema de Xochitl. Creo que cayó en esta trampa, digamos, del López Obrador, y tal pareciera que la campaña es Xochitl Gálvez contra López Obrador, ¿no? Entonces, Xochitl sale diario a decir que López Obrador no ha hecho y ya de ser, prácticamente no habla de Sheinbaum, ¿no? Y prácticamente no le dedica tiempo tanto a las propuestas, ¿no? Entonces, yo creo que es un primer, eh, pues, análisis que se podría hacer. Por parte de Claudia, te diría que, pues también, o sea, finalmente la gente está yendo con López Obrador, pero a la hora que la volteen a ver a ella, realmente tampoco ha hecho un buen trabajo de campaña. Creo que, pues, todo el mundo lo ha notado, ¿no? Repite, o sea, continuidad, yo soy lo mismo y no tengo prácticamente propuestas propias, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ahí iría el análisis del emisor. ¿Qué vería yo? O sea, yo te diría que debe haber dos campañas, sobre todo por parte del campamento de Xochitl, ¿no? Una campaña, evidentemente, donde Xochitl no le dedique tiempo a López Obrador, sino a Claudia Sheinbaum, contraste, proponga, etcétera. Y una campaña de López Obrador contra López Obrador, que bien puede ser generada por el equipo de Xochitl, ¿no? Que sería, yo te diría, la gente, ¿no? O sea, poner a la gente a hablar, no a la candidata, poner a otros actores a hablar sobre López Obrador. Y en especial, ahorita que entremos al tema de la audiencia, te diría, ¿por qué haríamos esta parte, esta segunda campaña de López Obrador contra López Obrador, ¿no? Bien, entonces, pues hablamos un poco de este tema de la personalidad, ¿no? También existe por ahí el tema del trastorno de la personalidad, ¿no? Es cuando la personalidad, pues llega a un límite por alguna situación, generalmente en la infancia, en donde actuamos de otra manera, ¿no? En la plática pasada, que ya tiene tiempo, hablamos un poco de liderazgo. Entonces, retomando esta parte del emisor y de los candidatos, sí te diría que el error del equipo y la campaña de Xochitl es subirse al ring con López Obrador, que López Obrador funciona de una manera radicalmente diferente a cualquier candidato. A López Obrador es como subirte con Mike Tyson, o sea, te está subiendo a su
a su, digamos, pues a su parte más fuerte, ¿no? Que es la confrontación. Alguien con la personalidad del observador está dispuesto a llegar muchísimo más lejos que cualquiera, ¿no? Entonces, yo sí creo que es un error pelearte en esos términos con alguien que pues tiene 25 años de experiencia, todo una trayectoria, una personalidad, no tiene empacho en decir lo que tenga que decir. Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, esa sería la parte del emisor, ¿no? De los candidatos. Y luego pasamos a esta parte, ¿no? Que hablamos de la audiencia. ¿Qué pasa con la audiencia? Cuando tienes precisamente un emisor que está polarizando y la otra parte que cae en este juego y hay una confrontación, pues la audiencia se va radicalizando, ¿no? Entonces, es complicado cuando alguien ya le invirtió tiempo, esfuerzo a una creencia, cambiar. Claro. Entonces, la movilidad que ha habido, ¿no? De votantes de un lado a otro es prácticamente nula. Entonces, la respuesta que están buscando, pues, es, oye, ¿cómo le hacemos, no? Y creo que existe ahí parte de esta respuesta en el estudio de los cultos a la personalidad, que pues, es muy vasto, hay muchos modelos de control mental, y si nos vamos a estos estudios, pues hay muchísimas características, ¿no? Sobre todo de la base del observador, de gente que ya no cuestiona, ¿no? No nada más aquí, en muchos lados del mundo está pasando. Edgar, tú lo sabes bien, eh, no hay, creo que, mejor frase para describir esto que algo que dijo Trump alguna vez, ¿no? Que dijo, oye, yo puedo sacar una pistola y matar a alguien en Times Square y no voy a perder ni un voto, ¿no? Cierto. Esto te habla de alguien ya comprometido, pues prácticamente con un culto, ¿no? Entonces, la cosa aquí es, bueno, ¿cómo rompes esta parte de un culto? Y hay muchas maneras, pero hablemos de dos principales. La primera es, si yo soy Xóchitl Gálvez en este caso, la peor manera de conseguir votos de aquel lado es criticando al líder, criticándolos a ellos, diciéndoles, oigan, no se dan cuenta, ¿no? Y la gente, igual me imagino que a ustedes como analistas les preguntan, oye, pero ¿por qué la gente los sigue? O sea, no se dan cuenta de que les mintió acá, de que les dijo esto y no es cierto, de que todavía hay corrupción. Pues mira, sí se dan cuenta, pero cuando estás en un culto y hay confrontación y toda tu visión está enfocada en la amenaza que es el de enfrente, y realmente pues, no te das cuenta, ¿no? O no pones atención a lo que está pasando, simplemente pues porque estás enfocado en esta amenaza, ¿no? Entonces, te digo, el primer error pues sería confrontarlo. El segundo es, o sea, o la solución son dos prácticamente. Una es, bueno, bajar esta tensión, cruzar a aquel lado y hablar en términos de, ok, entiendo, votaste por López Obrador, los programas, el señor López Obrador tiene razón incluso en sus premisas, o sea, los pobres siguen siendo el tema, la corrupción sigue siendo el tema, este, la inseguridad sigue siendo el tema, que fueron las bases o los pilares de López Obrador y siguen siendo. Entonces, no, no es muy viable pues, decir, oye, todo lo hizo mal y es un tal y cual y mentarle a la madre y no te das cuenta, sino, pues mira, tiene razón, ¿no? Pero pregúntate, pues, ¿cómo vas? ¿Cómo vamos con esos temas? ¿Crees que los ha resuelto? Y aquí hay un tema muy puntual de psicología, ¿no? Que es la resistencia al cambio, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una persona que es, bueno, cualquier persona, vamos a decir, llega a una consulta, ¿no? Y dice, oye, quiero cambiar este hábito o esta conducta. Precisamente por eso llega la gente ¿no? a terapia. Entonces, hay gente, y esto se califica en dos rangos, gente de baja resistencia al cambio y gente de alta resistencia al cambio. Aquí lo curioso es que las dos funcionan. El enfoque para llevar a cabo este cambio funciona de manera completamente opuesta. Mientras que el de baja resistencia obedece y reacciona bien a la dirección de alguien más, es decir, oye, a ver, ¿quieres cambiar? Haz esto,
¿no? Y te Ujú. doy ciertos parámetros y cosas y hábitos nuevos que puedes hacer para cambiar y vas a ir generando poco a poco ese cambio. Ese es alguien de baja resistencia. Alguien de alta resistencia, al revés, nunca va a responder Claro. a la dirección de alguien más, nunca va a responder a que te digan, oye, haz esto, date cuenta de aquello. Al contrario, aquí se llama unirse a la resistencia, es decir, a ver, entiendo por qué lo haces, entiendo por quién votaste, entiendo esto, pero bueno, tú llegas a tus propias conclusiones. Entonces, creo que aquí el mensaje debe ser en este sentido. Se llama, cuando el paciente de alta resistencia no cambia de manera fácilmente, esto se llama, hay un concepto muy puntual que se llama em, la autodirección, ¿no? ¿Qué es esto? Llevarlo a que llegue a sus propias conclusiones. Entonces, Mm, le enseñas el camino, no le enseñas ni le dices para dónde ir. Entonces, en este sentido, bueno, a ver, hay que ajustar el mensaje. El segundo y más importante sobre la audiencia, te diría que es, no hay nadie más importante para sacar a alguien de un culto que alguien que ya estuvo ahí. Y claro. esto está comprobado, hay metodologías, etcétera. Volvemos a lo mismo, a la resistencia. Pueden llegar los papás a decirle, oye, te están viendo la cara, te están lavando el Ujú, cerebro, ya no. Y entre más le digan, más resistencia va a haber, ¿no? Ujú. Entonces, está comprobado que lo más fácil es que alguien que estuvo ahí, en ese culto, llegue y claro, platique con esta persona y le diga, oye, mira, yo estuve ahí, ¿no? ¿Y qué crees que tal, tal y tal? Entonces, esto además es muy fácil aplicable y aquí regresamos a la parte que yo decía de hacer dos campañas. Es muy fácil hacer una campaña eh, de gente que votó por López Obrador, ¿no? De testimoniales, que salga y que diga, no, pues yo voté y me cae bien el señor y perfecto, pero pues la verdad no veo que ahora sí que estemos en Dinamarca, ¿no? No veo ese gran cambio o pues yo voté por él, me cae bien, pero pues mira, la verdad todos son iguales, o sea, pues ya vi, ahí están los hijos, pero tiene que ser gente de allá adentro, ¿no? Que Mm, esa es la única gente a la que va a estar abierta esta gente que está allá adentro, pues participando de esta polarización, ¿no? Entonces claro. creo que en ese sentido la campaña de Xochitl pues tendría que hacer una reevaluación, ¿no? Desde el punto de vista de la conducta, ¿no? No sé cómo ven por ahí Eso me parece Claro. interesantísimo. Y no lo veo en ningún lado, ¿eh? No sé pues cómo lo no, veas, Armando. Pues, yo lo encuentro muy interesante lo que está diciendo, sobre todo por el tema del, pues cómo tratar sobre todo ese pleito, ¿no? Que se subió, como dijiste, se subió al ring, ¿no? Pero a mí sí, lo que me interesaría mucho también es ver el otro lado, ¿no? Pasarnos al otro lado del pasillo y ver cómo va la otra campaña. Claudia, ¿tú qué estás viendo ahí? ¿Cómo estás analizando ahí esa parte? sí mira, yo te diría, desde el punto de vista del liderazgo, de la conducta, creo que pues es una mala campaña en el sentido de que tradicionalmente la gente quiere ver esta competencia, quiere ver los rasgos personales, ¿no? De quién va a ser el líder, de a quién le van a otorgar el voto, y están completamente sacrificados. O sea, sí se colgó, yo te diría, a partir de 2021, ¿no? Claudia era una persona que tenía pues, su propio liderazgo, su propia marca, ¿no? Hablando en términos de mercadotecnia, iba un poco en contra a veces de López Obrador, medio lo contradecía, y tenía mucho mejores números en la Ciudad de México, por ejemplo. En el 2021, que se pierde pues, gran parte de la Ciudad de México en las elecciones intermedias, claramente ahí hay un llamado, ¿no? A Claudia a decirle, a ver, mira, no funcionó, se confiaron, no hicieron lo que tenían que hacer, y de aquí para adelante el tema es la 4T, la continuidad, lo que diga el líder del culto, el Señor, y adelante, ¿no? Y sí se sacrificó. Ahora, si lo ves, si vemos la fotografía del día de hoy, pues ha funcionado, ¿no? Incluso si vemos la precampaña de Claudia, pues todas las fotos,
todo lo que había era con López Obrador, ¿no? De la mano, levantándole la mano. Incluso los otros precandidatos, no sé si lo recuerdan, ¿no? Adán Augusto, todas las fotos eran con López Obrador. Ujú. O sea, no, y dejando al candidato, pues, en segundo término. Y creo que esta es la percepción que sí se logró posicionar. O sea, la gente sigue, como decíamos al principio, en la idea de que la campaña es de Xóchitl contra López Obrador. Entonces, yo no sé si va a llegar un momento en el que lleguemos a la boleta, ¿no? Y pues no vamos a ver el nombre de López Obrador, vamos a ver el nombre de Claudia. Y no sé si esto le va, pues se le va a revertir un poco, ¿no? O simplemente en la motivación de salir a votar, porque pues la realidad es que López Obrador, su nombre no va a estar ahí. Entonces, no sé, pues la gente va a salir y todo, pero yo sí creo que el poder no es heredable, no es, oye, pues yo soy eso no ha existido en ningún culto, en ningún lugar, ¿no? Yo soy el líder y ahora les dejo aquí al siguiente y toda la gente se va y ahora lo van a seguir a él. O sea, sí tienes que tener ciertas características, ¿no? De liderazgo que creo que Claudia no las ha ejercido, ¿no? Entonces, ese sería mi observación. Están jugando pues, algo de alto riesgo que en el segundo que se empiece a revertir, podría darse un proceso de influencia social muy rápido en el que mucha gente se podría, digamos, se rompe eh, este, ahora sí que la presa y mucha gente se podría cambiar, ¿no? Sí le están apostando todo al López Obrador, sería un poco la observación de la campaña de Claudia. ¿Y cuál sería la forma de evitar esto que acabas de comentar, que Pues también yo, suena... mira, no, evidentemente no te vas a desmarcar, porque además hay otra cosa. Yo creo que vamos a decir que las cosas funcionan y sigue así. El día que gane Claudia, pues va a ser, o sea, se le va a complicar muchísimo más gobernar, ¿no? ¿Desde dónde? O sea, digo, Sí, sí, esto sí. históricamente siempre ha sido así. O sea, es incómodo gobernar, ¿no? Con alguien con ese peso atrás. O sea, la gente, pues, va a querer que gobierne López Obrador, ¿no? Entonces, esto, pues, estás maximizando esa incomodidad, aunque tengas éxito. Que bueno, a ver, podemos decir, bueno, lo primero es ganar, ¿no? Y ya luego vemos. Pues sí, pero creo que se complica. Yo ahí sí empezaría, pues, un poco a hablar y a proponer más y a mandar un mensaje mucho más individual, ¿no? Al perfil de Claudia, a esta parte, eh, digamos, que tiene Claudia, que es mucho más, ella en su perfil hablamos de una personalidad enfocada a lo científico, a los datos duros, a lo práctico, ¿no? Que contrasta mucho con López Obrador, ¿no? López Obrador, pues, dice lo que sea y es pasión y es conflicto. Y ella no, ella podría empezar a hablar de resultados, de programas especiales, que, que sean diferentes, ¿no? A lo que se ha venido proponiendo. Y no nada más, pues vamos a seguirle y vamos continuidad y continuidad y continuidad. Porque además, si tú dijeras, oye, yo hablo de continuidad porque los resultados están ahí y las cosas van viento en popa, pues bueno, no tienes tema, ¿no? Pero creo, repito, que no digo que vaya a pasar, pero si empieza a haber una movilización hacia el campamento de Xochitl, no la van a poder detener si no han hecho el trabajo de crecer la marca de Claudia, ¿no? Y no de López Obrador nada más. Te diría haría ese comentario, ¿no? Y Fer, bueno, hay un tercer elemento que resta, ¿no? Por comentar. Si Sí, quieres, coméntalo porque tengo una pregunta para cerrar, porque el tiempo nos come, pero sí. adelante con el tercer Mira, elemento. hablamos de lo principal que yo he visto en los comentarios, que son el factor de los jóvenes, ¿no? Que Ujú. además los jóvenes, en su mayoría, es la población que más apoya a López Obrador. Yo te diría, eh, ¿por qué lo apoyan? Bueno, rápidamente, hay una característica de los jóvenes, que por eso son jóvenes, que en donde el cerebro literalmente sufre una transformación entre la adolescencia y la adultez, ¿no? Y esa transformación implica
el córtex prefrontal, que es la parte del juicio. Es decir, los jóvenes por eso toman riesgos, porque no ven las consecuencias, ¿no? Porque esa parte se está transformando, digamos, evolutivamente. ¿Para qué te sirve esto? Pues para que funciones como animalito, vayas, tengas relaciones, te reproduzcas, etcétera, etcétera, ¿no? Y veas hacia el futuro puras cosas positivas, porque si empiezas desde la adolescencia a ver cosas negativas, pues evidentemente hay todo un mecanismo que, ¿no? De ánimo y de mil cosas que no va a funcionar como debe funcionar. Los jóvenes están diseñados para ver el mundo de una forma muy positiva. Entonces, cuando tú los tratas de convencer diciéndoles que no van a tener futuro y no ven al observador y es un desastre y va, ¿no? Y la contaminación y esto, los jóvenes no reciben ese mensaje. El mensaje para los jóvenes siempre tiene que ser positivo, y aquí yo sí creo que López Obrador, no sé si planeado o no planeado, pero su mensaje para los jóvenes fue el mensaje correcto. O sea, este tipo de cosas de jóvenes, construyendo el futuro, ¿no? Jóvenes, las becas, etcétera, es un mensaje positivo, ¿no? Siempre se comunicó con ellos de manera positiva y no diciéndoles, oigan, dense cuenta que su futuro va a ser una basura porque ¿no? Si hay Claro. continuidad o si Entonces, ese mensaje no les va a llegar a los jóvenes. A los jóvenes hay que hablarles de modernidad, de programas, de optimismo, de etcétera, etcétera, ¿no? Que creo que eh, en la parte de Xochitl no lo está haciendo y no lo está viendo. Híjole, y ahora que hacemos comparaciones cuando sabemos que el voto joven, que fue lo más interesante de desmenuzar de la campaña de Milei, Ujú, del proceso electoral en Argentina, del proceso justo. electoral de la primera vuelta que tuvo la Constitución en Chile, ¿no? Ujú, Son justamente los jóvenes los que están tomando, en el ujú. caso de Estados Unidos, ¿no? Son los jóvenes y los afroamericanos los que están definiendo estos impulsos. Yo creo que lo que estás diciendo y enfocarse y verlo con otros ojos me parece fundamental, fundamental lo que estás mencionando. Sí, Para sí, lo de cerrar, Milei, pues es Fernando, un mensaje positivo, ¿no? O sea, sí, un futuro mucho más brillante, etcétera, ¿no? Entonces, claro, dejo claro, ahí están cansados, ¿no? Exacto, La política les representa hartazgo. así Entonces, es. sí, tienes razón. Para cerrar, Fernando, por el tiempo nos come y quizás, ¿no? Nada más para dejar un tema quizá para una próxima conversación Claro. y salirnos, digamos, de la coyuntura, aunque no queremos dejar de hablar de ella. Esto es, como te Sí, decía, claro. hay que regresar contigo porque me parece muy importante que desde Conexionistas empujemos esta conversación sobre el tema de las conductas y el comportamiento humano más allá, ¿no? De si el porcentaje, como le dijimos al principio de la encuesta del voto, funciona o no. Eh, yo quiero hacer una reflexión contigo en el México que se está construyendo, en el mundo que se está construyendo, con todas estas campañas, con todas estas conversaciones, por dos razones, Fernando. Primera, estas conversaciones no van a terminar el día que termine la elección, Ya. ni tampoco comenzaron con los procesos electorales, ya las veníamos arrastrando. Cuando hablamos del mundo polarizado, quien apuesta a que el mundo se polarizó o que lo polarizó Trump o que la polarizó López Obrador, me parece que acusa una profunda ignorancia. Venimos de un Ujú. mundo ya dividido, que se hace más evidente, ¿no? Pero es justamente el mundo que nos toca. Y ahí lo que quiero ponerte en la mesa para, insisto, a un siguiente tema y que nos ayudes a entender es dónde queda la verdad. Y me llama la atención porque hay un jurista español filósofo que propone que la verdad sea un derecho. Porque en el mundo de hoy, en esta conversación que conecta si Xóchitl, si López Obrador, si la audiencia o el mensaje, sabemos bien, ¿no? Y no lo sabemos hoy, lo sabemos desde hace mucho tiempo, que la política y la mentira son una sola cosa, ¿no? Es decir, un político que miente no es ninguna novedad. Esto no quiere decir que el político siempre mienta. Esto quiere decir que el ejercicio de la política, la gestión de la cosa pública, requiere de la mentira como un elemento para no gobernar. Entonces, cuando alguien dice que es un mentiroso o es una mentirosa, independientemente de quién sea tu preferencia, pues no hay nada nuevo.
Pero lo que me preocupa con esto que estás diciendo y sobre todo con el tema de los cultos, Fernando, porque los cultos son de los dos lados. O sea, Sí, tenemos a los haters fifís, ¿no? Que también son de culto. Es más, Sí, ellos se caracterizan más por pertenecer a un culto y a una religión, a una dimensión religiosa. Y 100%. los Sam lovers o los otros, ¿no? Los guacos, como si lo queremos ver en Estados Unidos. Ujú. En ninguno de los casos, y escuchándote, la verdad funciona como un elemento para aclarar cosas. Y entonces lo que te propongo por esta conversación tan interesante que estamos construyendo contigo es que en un siguiente programa nos puedas ayudar a entender dónde queda, porque si ya no importa, si como tú bien dices, a ver, si es de alta resistencia, pues no le digas nada, ¿no? O si es de poca resistencia, tú háblale bonito y dile que el futuro es padrísimo, aunque no lo sea, pero ahí parece ser que la verdad no existe, que el dato no funciona, que si tú llegas con una serie de argumentos fácticos de un lado de los AMLovers te van a decir no, pero lo mismo funciona del otro lado. Si tú llegas con todos estos, sobre todo conservadores a ultranza, ¿no? Que todo, que ven comunistas debajo de la sopa, te van a decir que también no es cierto. Entonces, la verdad parece ser, y es ahí un poco el llamado a tu apoyo, a la reflexión, deja de tener sentido, porque entonces no recurras a ella porque no va a resolver nada. Y si nos vamos a un extremo en donde eso transmina a la vida cotidiana, no nada más a la esfera de la política, creo yo que es un tema que nos debería de ocupar. No sé cómo lo veas. Claro. Bueno, o sea, me encanta este tema. Lo he estudiado y te diría, digo rápidamente, porque sé que ya tenemos el tiempo encima, que la verdad se basa en la realidad. ¿Ok? La realidad se basa un poco en la cultura, digamos, en la epistemología de la primera persona, de conocerme a mí, de conocer al otro y de conocer la realidad. Y esto es lo que ha cambiado precisamente por la forma como nos comunicamos en redes. Es decir, antes un grupo tenía una cultura que se iba pasando de boca en boca y todo el mundo sabía que no había que irse a meter allá porque allá había animales y acá no, y acá estaba la mejor recolección y se pasaba y se hacía una cultura, todo el mundo tenía el mismo conocimiento. Esto en política pues, hizo una narrativa controlada, unilateral, y había una o dos verdades y la gente escogía. Con redes se acabó la cultura. Ya hay gente que cree que la Tierra es plana y hay gente sí. que, o sea, ya hay tantas versiones y todas tan válidas, supuestamente, que ya no hay ni tiempo de verificar ni nada. Entonces sí, sí, la verdad es un tema que habría que analizar más a fondo y con gusto lo platicamos en alguna otra ocasión. Buenísimo. Padrísimo. Yo creo que esa, ojalá y esa alguna otra ocasión sea pronto y no dejemos de insistir en ella porque yo creo que es algo Sí, es un que tema. poco se debate. Y bueno, pues gracias otra vez por tu tiempo, ¿no? Por la Al gentileza de contrario. estar. Y amigos de Conexionistas, vamos a regresar con Fernando con la promesa de que no será dentro de un año porque me parece que el Correcto. tiempo que vamos a tener enfrente no aguanta un año. Gracias por estar Exacto. con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias, Armando. Nos vemos la próxima. Saludos al auditorio. Estoy en estrategiapolítica.mx. Perfecto. Fernando, muchas gracias y Al gracias al contrario. auditorio, gracias por vernos, gracias por escucharnos y les recordamos que nosotros somos Conexionistas en X y en Facebook estamos como Conexionistas MX. En YouTube somos Conexionistas México, al igual que en Spotify. En Telegram nuestro canal se llama Conexionistas. La música que escuchamos es música de Alejandro Sauer, te lo encontramos en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ella está en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.